bienvenidos a nuestro séptimo conversatorio en materia penal en este nuevo sistema, bueno, ya ni tan nuevo, sistema penal oral, aquí en el estado de Morelos. Hoy realmente es un gran placer para mí tener a estos grandes invitados como cada mes que los hemos tenido: el licenciado Javier Barbosa Fadías, el licenciado Carlos Alberto Cebada Ochoa, el licenciado Manuel Cervera Escudero. Nos falta por ahí el licenciado Alberto Belmont, que bueno, por cuestiones laborales no le será posible conectarse el día de hoy. También estamos en espera de que se conecte el licenciado José Manuel Serrano Salmerón, a quien está teniendo por ahí unos pequeños problemas técnicos. Ya saben que pues, los programas son totalmente en vivo y pues por ende en ocasiones se les llega a complicar la conexión. Pero bueno, esperemos en los próximos minutos que esté de alguna forma u otra incorporándose con nosotros, porque bueno, aquí los ponentes en esta tarde tienen muchas ganas de debatir con el licenciado José Manuel Serrano Salmerón. Y sin más preámbulo, en esta tarde tenemos un tema bastante importante, que es el estándar de prueba en la vinculación con perspectiva de género. Y antes de profundizar en el tema, los ponentes pues quieren decir o definir qué es perspectiva de género. Me parece que quería iniciar el licenciado Javier Barbosa. Entonces, maestro, adelante por favor, bienvenido a todos y bienvenidos. Gracias, muy amable maestra Icona, maestro Manuel, maestro Alberto, siempre es un gusto estar con ustedes. Ya como estamos haciendo costumbre cada 5 días. Pido una disculpa a todos los que nos escuchan. La voz es un poquito viciada, no estoy en el lugar acostumbrado y a lo mejor no se escucha bien. ¿Me escuchan claro? Sí, muchas gracias. Fíjense que este tema me parece que es muy importante porque durante las clases con los compañeros han surgido muchas preguntas. Quizá lejos de preguntas juntas, porque tratándose sobre todo de delitos de tipo sexual, materia penal, por supuesto, existe un gran abismo en lo que es la ponderación probatoria como estándar de prueba en la definición a proceso y la ponderación de los mismos datos ya pruebas en etapa de definición para dictar la sentencia definitiva. Entonces, bueno, comenzando en un inicio la distinción de lo que podría tener de lo que es el estándar probatorio del género. Nosotros el género lo entendemos o debe entenderse como aquella adscripción o autodescripción que hacemos respecto de nuestra propia persona y las diferentes actitudes que tomamos frente a los demás y queremos tomar una descripción coloquial, ¿no? Yo tengo un rol quizá femenino a pesar de ser varón, ¿no? O una mujer adopta algún rol más de proveedor que está dado, ¿no? Al sexo masculino, ¿no? Hay una multiplicidad de definiciones incluso biológicas, porque se dice que el género, biológicamente hablando, es la asignación sexual que tenemos, ¿no? Órgano sexual masculino, varones, mujeres, ¿no? Pero ya en cuestión jurídica, vuelvo a insistir, el rol es aquella actitud que nosotros presentamos frente a los demás. Ahora, me parece que este tema, insisto, es interesante porque, maestro Serrano, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, me cambié el nombre para pasar desapercibido, ¿eh? Buenas tardes a todos, buenas tardes, perdón, ya estoy aquí con atención. Igual yo, pero nuestros rostros son inconfundibles. Bueno, sí, señor. Entonces les decía, este tema es muy interesante porque con algunos compañeros que vamos usando etapas procesales en la universidad, existe confusión de cómo debemos valorar incluso la perspectiva de género. Yo pondría como primer elemento de la plática de conversación que debemos partir cuando se trata de pongamos hipotéticamente, si nos centremos en el supuesto de que la víctima es
no propiamente varón o un transexual, que quizá entraríamos en un tema de mayor polémica. Si no, nada más entremos en cuando sea una víctima mujer, roles que reflejan su mismo. Yo les decía a los compañeros que debemos partir de la premisa de creerle a la vida, ¿no? Porque culturalmente hemos arrastrado la creencia de que la mujer no dice la verdad, de que la mujer es mentirosa, de que la mujer quiere cobrar respetuosamente, maestra Rosy, que la mujer quiere cobrar venganza hacia el varón, ¿no? Por distintos motivos, incluso llega a negarse como teoría de feminista por parte de la ¿no? Es que hay otra causa, hay algo más de fondo que es lo que hace que venga esta aplicación de abuso sexual. Bueno, yo pondría como primer punto el hecho de que debemos partir de la veracidad del testimonio de la vida. ¿Mandé? Sería tanto. No, don Demetrio, comí hace rato, gracias. Coma. Ando bien ocupado aquí. Aquí los ponentes. Y hasta me estoy echando aquí una quesadita que me dejaron. De que no se conectaban, decían que bueno. Me dejaron una quesadita, me la estoy comiendo. Ese internet que si tiene problemas para la próxima, que con todo gusto hacemos la cooperación, maestro, y pagamos en tiempo y forma ese internet, maestro, porque pues quieren... ¿Te funcionaron esos mensajes? Sí, claro. No, pero yo, ahorita, gracias. Escuchaba yo, no voy a tener mi intervención todavía, ¿no? Primero ustedes, porque ya van avanzando. Pero escuchaba con mucha atención al maestro Barbosa, y digo, él es una persona que resuelve, ¿no? Ese tipo de situaciones. Yo creo que tiene un trabajo muy difícil. Yo siento que a veces, y él tendrá que aclararnos esas dudas a los litigantes como su servidor, y a Manuel, mi tocayo, y al maestro Cebada, de que en ocasiones creo que se ha confundido la cuestión de juzgar con perspectiva de género. Yo creo lo que el maestro Barbosa dice, algunos abogados o algunas personas, por defender los intereses de sus clientes, sí llegan a pensar y decir que la mujer miente. Siempre es decir, ahora vemos muchos casos donde los padres o la madre pues hace alineación parental hacia los hijos, incluso al grado de llegar y presentar una denuncia ante la fiscalía. Lo más normal, abuso sexual, sabemos que se trata de un delito que tiene aparejado una prisión preventiva oficiosa, van y dicen que el señor tocó a la niña. Y ahí se viene una serie de problemas, verdad o mentira, híjole, quién sabe. Habría que tener unos excelentes psicólogos, una persona que en realidad pueda entender el lenguaje o la cuestión psicológica de un niño. Por eso hay psicólogos especialistas en niños y adultos. Creo ahí sí, maestro Barbosa, usted mejor que nadie puede saber esa situación que sí, y seguramente se ha encontrado con muchos de los casos, ¿no? Pero a veces es tan creíble las declaraciones que dice, bueno, pues ni modo, vamos, en primer momento no tiene tanto problema, ¿no? Para una vinculación, como decimos en el argot, aguanta bien, no requiere más. Pero ya cuando requiere una prueba plena, cuando ya requiere la acreditación de todos los elementos, ahí sí yo creo que está difícil para los señores magistrados, ¿no? Pero bueno, ya usted lleva el orden, maestra. Solo quise presentarme con ustedes y saludarlos porque los extrañé el mes pasado. Gracias. También nosotros, maestro, lo extrañamos. ¿Alguien quiere, maestro? Adelante, maestro Silvera. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Cuando supe del tema que estaríamos comentando en esta tarde, a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque hoy contamos con un experto que nos puede comentar con base en la práctica conceptos y alcances de este tema de perspectiva de género
tan importante, pero abocado en la vinculación a proceso, que son dos temas por sí solos relevantes, temas que merecen muchísima atención y que justo en estos tiempos se han dado casos mediáticos en donde se han involucrado casos en donde hay temas de índole sexual, temas de género, y que sería muy importante que nosotros tuviéramos esta base, que incluso ya hablando en cuestión legal, en cuestión de lo que la investigación o todos los aportes que se han hecho en esos últimos años, todos sabemos, o no estaría de más decirlo, que ya existen protocolos para juzgar con perspectiva en materia de género. Hay muchísimas investigaciones al respecto. Creo que no se ha profundizado lo suficiente entre todos, entre los gigantes, o incluso pues hace falta un poco más de capacitación. Pero al respecto, y retomo, son dos temas bastante interesantes y a mí sí me gustaría debatir cómo es que en la actualidad se tiene que aplicar esta perspectiva de género específicamente en la vinculación a proceso, ya que como lo comentaba Cayo, pues el estándar es distinto. Hay objetivos que no atienden a cuestiones idénticas en una vinculación que en un tema de valoración de la prueba. Entonces, pues bueno, creo que mi aportación inicial nada más sería en el sentido de esa opinión, y que también me di a la pequeña tarea de investigar en el semanario judicial, para los que nos ven y nos escuchan, un significado que se incluyera en una tesis de la Suprema Corte, y mi aportación está en el sentido de que encontré una tesis del año 2014 denominada Perspectiva de Género en la Administración de Justicia, su significado y alcances. Y las últimas dos líneas que me permito leer para cerrar mi intervención refieren que la perspectiva de género en la Administración de Justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otros se enfrentan a una problemática concreta y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales. Entonces hay mucha tela de dónde cortar y pues bueno, a la orden. Esa sería mi participación. Perdón, maestro Manuel Sí. Cervera. Esta es una tesis penal propiamente hablando, o es sí, su carácter general. Es constitucional, materia constitucional, de la primera sala del 2014, publicada en febrero. Ok. Digo, ahorita la retomamos porque vale la pena rescatarla. Sí, en claro. Efecto, hay que hacer hay que tomar en cuenta las diferencias en caso por caso, pero va más destinada a lo mejor en aquellos asuntos no propiamente penales, claro, pero donde el conflicto no se agudiza tanto, a lo mejor en un tema familiar, en donde ya la guardia y custodia tenemos que atenderla con base a una igualdad de género. No debemos preferir a la mujer por encima del varón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí no tenemos mucho problema, tal vez, con el estándar probatorio, porque nos vamos directamente a los hechos. En materia penal, como lo está el maestro Serrano, que creo que ya dio la respuesta, ¿no? Es distinto el examen valorativo, por supuesto, ya lo sabemos todos, en etapa de vinculación que en etapa de juicio, ¿no? En etapa de juicio. El problema es que a veces atender al caso por caso, meternos, me anticipo un poquito a mi segunda intervención quizá, o a la plática, meternos a temas de psicología del testimonio, ¿no? Por eso comencé, quizá el maestro Serrano no nos escuchó propiamente al inicio, cuando decía, vamos a ubicarnos hipotéticamente en el tema donde es una mujer mayor de edad, pero cuando tenemos, como le puso la cereza el maestro Serrano, se trata de menores y ni siquiera es violación, sino es abuso sexual, híjole, es un problema, ¿no? Valorarlo desde vinculación, ¿no? Continuar la etapa complementaria, qué temas de investigación
vamos a someter a control para no vulnerar, y de qué manera llevarlos para no vulnerar o estar tutelando el interés superior del menor, ¿no? Y ahora, ¿cómo valoras esta circunstancia en sentencia definitiva, ¿no? Por eso acotaba yo el punto de decir, partimos, al menos en anticipo, en la judicatura, la corta experiencia del servidor, partimos de la premisa de que lo que dice la víctima, mujer, es verdad, ¿no? Y de ahí habrá que ir tomando de manera circunstancial, ¿no? Evidentemente objetiva, ¿no? Todos aquellos gajos que ahora integren la naranja, no desgajarla, ¿no? Ahora darle la completa credibilidad al tema de la víctima. Pero bueno, me anticipo un poco. Por eso me parece que cuando es materia familiar, inclusive, bueno, en esencia materia familiar, cuando se está debatiendo tal vez pensión alimenticia, no tenemos mucho problema en entender las diferencias. Por eso ahora es posible que un varón, ¿no? Es posible que un varón acuda a la judicatura en reclamo de una pensión alimenticia y que ahora el varón en los hechos se siente que él se dedicó al cuidado del hogar, por ejemplo, ¿no? Y que la mujer era proveedora. Ahí sí, hacer la distinción en nuestras diferencias, mujeres y hombres, y atender a perspectiva de género. Ahí sí, porque yo me ubiqué en una perspectiva que culturalmente ha estado dada, ¿no? Quizá malamente, dada a lo femenino, ¿no? La cuidadora, la que asiste en la casa nada más. En este caso, por eso ahora, maestro, sí. perdón que le interrumpa. No, adelante. Para verlo así, yo lo que creo, ¿no? Juzgar con perspectiva de género, como empezamos el tema, y yo se lo pregunto, no como lo que podemos decir un torito, no, créame lo que nunca sería mi intención, soy muy respetuoso de esa circunstancia, y la verdad, se lo pregunto a usted porque sé toda su experiencia que tiene en resolver, ¿no? ¿Qué sería juzgar con perspectiva de género? Si debemos de entender que juzgar con perspectiva de género es el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, ¿no? Estamos claros ahí y creo que tanto mi tocayo como el maestro Cebada, usted y la maestra Rosy Licona estaríamos de acuerdo. La mujer anteriormente era un papel. Si recordamos la época de los romanos, ¿no? Nuestras clases de derecho romano, pues entenderíamos que era considerada como una res o cosa. Para los romanos, no estamos en esa época que en ocasiones los seres humanos de la época moderna pretenden que esto suceda así, pues un error, ¿no? Pero creo que la protección es buena, es magnífica. Soy, y lo he dicho 1000 veces, hermano de una mujer que fue violentada por 20 y tantos años en su vida, siempre vivió todo ese círculo y hoy lo ha superado, incluso diagnosticada también con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Eso era algo muy delicado y comparto que sí. Bueno, así también esto de la perspectiva es como el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que exige que todos los órganos jurisdiccionales impartan justicia con perspectiva de género. Yo sé que la moderadora es Rosy, pero yo se lo pregunto a usted por su experiencia, maestro. Juzgar con perspectiva de género. Ahí, ¿cómo lo deberíamos de entender todos nosotros? Bueno, al menos yo en cuestión personal, hablando del órgano jurisdiccional, Sí, maestro Serrano. Bueno, creo que ha dado la respuesta usted mismo. Es con tema de igualdad, no haciendo una diferencia, o más bien, es haciendo una diferencia atendiendo a que somos diferentes hombres y mujeres y a entender el contexto cultural en que la mujer ha sido violentada. Y por ello debe existir el compromiso de la judicatura de una protección reforzada, ¿no? De una protección reforzada en cuanto al dicho, en cuanto a las pruebas que oferte la víctima, porque quizás sería más fácil si les pongo un ejemplo. Hace tiempo, un año tal vez,
llega un asunto, precisamente de violación. Victimario, no tenían ningún lazo, se acababan de conocer el día de los hechos, o sea, no se conocían. La víctima empleada doméstica, y bueno, se da el evento de manera violenta, violencia física, violencia moral, y curiosamente la víctima refiere que el sujeto activo la amenaza con un machete, con un arma, pretendiendo lesionar. Cuando llega a la judicatura de las pruebas, se advierte que es una fémina multipara, ya no hay desgarros, ¿no? Inclusive, híjole, no quiero decir palabras que fueran ofensivas al público, pero se llega a ocupar, para entender el contexto, se llega a ocupar incluso por los abogados defensores y dicen, es que hubo una introducción mínima. O sea, nada. A ver, espérate, tú no puedes afirmar, tú no puedes decir, o aquel abogado litigante, que me disculpan los colegas, pero aquel abogado litigante que dice, es que fue mínima la introducción y por eso no hubo violación, ese hay que mandarlo a la hoguera. Porque el delito de violación no nos dice profundidad, ni mucho menos, sino que nos dice nada más la invasión al cuerpo de la mujer. Curiosamente, la judicatura, lo resumo en que la judicatura tiene la obligación reforzada de atender las circunstancias evidentemente del caso en concreto. Una, no la valoración con perspectiva de género implica, al menos su servidor así lo hace, partir de la premisa que la víctima dice la verdad. La víctima me dice la verdad. Después, ¿qué me dicen los demás elementos de investigación o los demás datos de prueba? ¿No? La víctima hay que atender a las características personales. Una mujer de nula preparación académica, me parece que había cursado el tercer grado de primaria nada más, o sea, realmente con un analfabetismo objetivo, ama de casa, puros varones en su contexto familiar, 3 hijos, su esposo. El hecho de que una mujer agredida sexualmente acuda al Ministerio Público y se deje explorar por un médico legista en sus partes más íntimas, implica un indicio de veracidad. ¿Me explico? ¿No? Porque culturalmente, pensemos en una mujer indígena, donde a veces la discriminación es interseccional, me parece que es el rubro, ¿no? En donde se suman muchos, eres mujer, eres indígena, además eres de escasos recursos. Entonces en este caso era mujer, era analfabeta, ¿no? En un contexto familiar de puros varones, ama de casa, además proveedora, y resulta que el tribunal de enjuiciamiento le impone la carga de la prueba, o más bien parte de la premisa de lo que dice no es cierto. Y comienza diciendo que, si bien es verdad, se trata de una víctima mujer y que debería tutelársele su derecho, también es cierto que conforme a las circunstancias del caso, en la causa eso no opera. No, espérate, culturalmente, ¿no? Arrastrando la situación de vulnerabilidad de la mujer y de vivir el derecho a vivir a una vida libre de violencia, tienes que partir de la premisa de que lo que dice es verdad. Y después súmale que fue al médico legista, se dejó explorar en sus partes más íntimas, ¿me explico? Como para que digas que no es cierto. El sentido común nos indica que lo único que buscas es justicia, porque ni siquiera tiene la preparación académica como para decir, de este hecho delictivo voy a sacar un provecho. Quizá lo que está buscando, hasta en otro punto, me atrevo a pensarlo de manera muy subjetiva, es que lograba la verdad y lograba la justicia, o sea, lograba la sentencia de condena al imputado,
ella en su conciencia descanse frente a su familia, ¿me explico? Porque no solo sufre la condena de la causa penal, sino también de su círculo social, ¿no? Entonces, creo que 40 minutos, 30 minutos serían muy escasos, sería una chispa para tratar este tema en toda su amplitud, ¿no? En toda su amplitud. Entonces, en lo personal, de los temas que tengo mayormente presentes, por ejemplo, es ese, en etapa de juicio, en donde la valoración, bueno, ya es objetiva, no tienes por qué trasladar la carga de la prueba. Además, tampoco tienes por qué culpar a la víctima de las deficiencias de la investigación, porque en el tema no se encontró el machete, pero eso no indica que el machete no exista. ¿Me explico? ¿No? Esa es una deficiencia del Ministerio Público que no la tiene por qué pagar la víctima. No tengo por qué no creerle a la víctima cuando tengo otros datos que sí me son objetivos, ¿no? Y otro dato, y en vinculación, para traerlo ya a vinculación, como ya lo dijo el maestro Serrano, ahí creo que aguanta, ¿no? Ahí basta el indicio. Creo que no tendríamos por qué entrar quizá en mayor debate. Yo quise traer este tema a la mesa porque sí existe mucha confusión de dudas, de inquietudes de algunos compañeros que acabamos de terminar curso, de que pareciera que la exigencia en vinculación a proceso es elevadísima. No, aquí aguanta incluso, como lo dijo usted muy bien, maestro Serrano, la declaración de la víctima cuando es un abuso sexual, me tocó y se acabó, ¿no? Creo que con eso, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería lo breve. Maestro Cebada, yo sé que la mesa Licona es la moderadora, pero ya no voy a callar. Adelante. No, encantado, al contrario, usted es como bien lo señalaba, el experto en cuanto a... El papá del tema, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso yo le preguntaría, hoy en día, ¿considera usted, desde su experiencia, que se aplica o se construye la perspectiva de género del Poder Judicial? La verdad es que creo que hace falta un gran compromiso, ni siquiera institucional, creo que a nivel personal, porque precisamente por eso le preguntaba al maestro Cervera, esta materia es constitucional. Creo que los jueces o los juzgadores en materia civil no le batallan mucho en algunos casos, ¿no? Porque todavía son como que renuentes, o sea, todavía traemos arrastrando esa construcción de que el varón no es capaz de cuidar adecuadamente a los hijos, ¿no? o a las hijas, en materia familiar, por ejemplo, pero creo que ahí no adolecemos tanto. En materia penal creo que sí existe un gran compromiso, porque la verdad es que sí hay temas muy obvios, en vinculación, ya ni siquiera en sentencia, porque en sentencia, juicio oral, tal vez es donde quizá, y como es el momento procesal idóneo, exista contrainterrogatorios a la víctima y quede desbaratado su testimonio, y sin problema, aún aplicando la perspectiva, ¿no? Aún aplicando esa ponderación reforzada, puede hacer que no se haya una sentencia condenatoria, por supuesto, ¿no? Pero en materia de vinculación sí me parece que es donde más se adolece, y por eso el tema del estándar de prueba en materia de vinculación, ¿no? Coloquial, ya lo dijo el maestro Serrano, aguanta lo que sea, salvo que venga el imputado, ¿no? Y me diga como la canción, ¿no? Esa noche yo no estuve ahí, no sé quién era alguien igualito a mí, pero yo no fui, ¿no? Solamente así, como una excusa, como una causa excluyente, perdón, no como una excusa, como una causa excluyente el delito. Yo no fui, vámonos, solo en eso. Pero ¿qué pasa? La carga de la prueba ya no es de la víctima, ni en vinculación al proceso,
es del imputado porque me estás alegando una causa excluyente. ¿Vale? Por eso es que en vinculación es suficiente con la declaración de la víctima y el dato de prueba del psicólogo de manera muy precaria, si lo queremos ver, en vinculación a proceso. ¿O alguna otra prueba circunstancial de que la víctima precisamente se encontraba al cuidado? Este tipo de temas de abuso, sobre todo se da en menores. Ya es complejo que en vinculación nosotros encontremos, se los comparto comedidamente, encontremos tema de estar debatiendo por cuanto a víctimas adultas, ¿no? En los casos más comunes son de menores, porque la experiencia, el sentido común también nos indica, fíjense, es un razonamiento quizás subjetivo, yo lo planteo en mis argumentos, porque la víctima menor entra en un gran conflicto, dependiendo también del estadio de desarrollo que curse. Pero la víctima se ubica frente a una persona mayor de edad que generalmente es su cuidador o que generalmente le prodiga confianza, un familiar, un amigo cercano a la familia, ¿no? Un primo, ¿no? Entonces esa persona mayor de edad le prodiga cierta confianza, cierta amistad, y es quien le provoca los tocamientos, el abuso. Si fuera violación, no tendríamos mucho problema porque el resultado es material, pero en el abuso no. ¿Explico? Entonces, en vinculación a proceso, basta la declaración de la víctima, menor, ¿no? Y si es mujer, tenemos un doble o triple reforzamiento por parte de la judicatura, la obligación. Una, eres mujer, interés superior del menor. ¿Me explico? Y es ahí donde me parece que la judicatura nos hace falta bastante para desarrollar este punto. Y aquí, maestro, por ejemplo, le da el mismo tratamiento a la valoración, como es la valoración del dato de prueba, la valoración del medio de prueba y la valoración a la prueba misma, así como usted lo acaba de decir, que a mí me encanta de sentido común de usted y de valoración también, creo yo, de manera libre y lógica, ¿no? Que parte usted de decir, yo le creo a la víctima. La víctima fue y se expuso ante un médico legista para ser valorada. Y eso en mí genera algo que sí puede corroborar un dicho, ¿no? Y yo mi pregunta sería, perdón maestro Sabas, ¿no? Se me iba la idea. Es el mismo tratamiento al dato de prueba, al medio de prueba y a la prueba misma que la judicatura o el órgano jurisdiccional le da pues a la valoración misma. Me parece que incluso el tratamiento es mayor, porque así lo marca el propio código, en etapa de juicio. Porque en etapa de juicio, si la declaración, si la víctima superó el contrainterrogatorio, a pesar de que la defensa pudiera ser una defensa muy... ¿cómo decirlo? Muy, ayúdenme, hombre. Aguerrida, férrea, exacto, fuerte. ¿no? O sea, fuerte, incluso hasta en el discurso, miren, les comparto, ¿no? Cuando se trata de menores de edad, lo dijo el maestro Cervera, tenemos protocolos, es verdad, tenemos protocolos de cómo se deben de llevar a cabo estas situaciones, pero me parece que no logramos entenderlos, y se los digo a título personal. O sea, no logramos entenderlos, me parece también que adolecemos de herramientas tecnológicas, porque el protocolo ya se ha dicho, hay que videograbar la intervención del menor para someterla a control policial y no revictimizarla otra vez, lo que no significa también de que bajo el principio de progresividad de los derechos, la víctima a lo mejor cursa durante el proceso penal, cursa de la minoría a la mayoría de edad y decirle, tú tienes derecho a participar si lo deseas, ¿no? ¿Me explico? En etapa de juicio. O sea, yo sé que eras menor de edad al momento de los hechos, pero ahorita viene el momento álgido de la prueba, el momento álgido del proceso que es el juicio oral, y si quieres participar, lo ven, ¿eh? O sea, pues, aquí ni siquiera... y por ejemplo, también es algo que no logramos entender. La regla en el juicio es decirle a la víctima si desea estar en un lugar aparte de la sala donde está el imputado y todos los demás textos procesales.
solo si lo desea, porque también es posible que la víctima de violencia sexual diga, Nel, yo quiero estar aquí enfrente, ¿no?, para señalarlo. Y no sé si me explico. Cuando sí son se explica, delitos, pero creo que en la práctica no sucede así. no sucede En la así. práctica lo obligan a tenerlo en otro lugar. Es correcto. Nunca No, ante la presencia. no, me parece que la regla, bien entendida, me parece que la regla es inversa, ¿vale? A ver, víctima, estás en cámara de Gesell, pero a ver, víctima, tu derecho es estar aquí. Para no revictimizarte, puedes estar allá, pero si lo deseas, porque eres mayor de edad, si lo deseas, puedes estar aquí y ¡fum! Le imputas, ¿eh? Por eso se llama índice, ¿no? Porque lo estás indicando. ¿Me explico? ¿No? Entonces, creo que sí hay muchos protocolos, hay muchos instrumentos, ¿no? A nivel nacional, local, convencional, pero no logramos entenderlos, no logramos darles ese alcance. Y se los digo a título personal, ¿no? Es correcto, vamos dando tumbos, vamos avanzando, pero es un gran compromiso de todos los operadores jurídicos, no solo de la judicatura, sino también de los litigantes, Ministerio Público, desde la academia, como el ejercicio que hacemos cada fin de mes, ¿no? Poder ampliar un poco esta perspectiva, ¿no? Mi estimado maestro, si me permite, nada más una pregunta, porque igual como sí. se me olvida, o se me pasa, ¿qué pasa, estimado maestro Barbosa, cuando te encuentras con casos en donde hay una teoría de descargo bastante objetiva, déjame llamarla de esa forma, que está bien corroborada con ciertos medios probatorios que se desahogaron? ¿En qué lugar o qué regla, tomando en cuenta la práctica y los protocolos que tú muy bien indicas, no se han terminado de entender? ¿O qué características debe de tener la valoración para que se logre lo que bajo mi criterio sería lo idóneo para respetar la perspectiva con la que se debe de juzgar, pero tampoco sin que se haga un vacío o se cree un sentimiento no legal, pero sí de que hay una desproporción injustificada, no sé si me doy a entender, sí. hacia el material probatorio de cargo. O sea, yo lo que no quiero es que se haga una especie de juicio en donde la sociedad piense que por ser mujer se le debe de creer todo. Y esa es porque es así, pero porque tiene unas razones lógicas y válidas. Pero no todos lo entienden. Dicen, ¿por qué es mujer? Le van a creer. Y qué mal, ¿no? Entonces no sé si estoy dando más o menos a entender mi punto, porque creo que es importante, porque las defensas deben de tomar mucho en consideración eso, incluso por principios éticos, a saber cómo vas a subirte a una audiencia a defender ese tipo de casos, o antes, cómo vas a crear tu estrategia o cómo debes realizar tu entrevista, porque esto va mucho más allá de la parte procesal y de los operadores, sino más bien las cuestiones, sí de operadores, pero cómo se debe de entablar o de crear una estrategia que realmente sea, no voy a meter tanto con ética, pero sí que respete este punto que estoy mencionando. Claro, fíjense que igual se los voy a compartir desde la experiencia. No me ha tocado resolver un tema en la que los elementos de descargo sean tales que haya una duda razonable. ¿Vale? Ahora, sí hemos tenido esa problemática, pero ocurre algo curioso en esos temas. Generalmente no se han respetado en esos temas ciertos cauces procesales legales que nos obligan a reponer. En el sentido de que, precisamente, como usted lo indica, para que nosotros sabemos que la fundamentación y las razones que se emiten en cada sentencia dan su fortaleza hacia el público, ni siquiera hacia las partes,
sino que es cuando el público dice, esta sentencia es buena por las razones que da, ¿no? Entonces, como en ese tipo de asuntos no se tiene la suficiencia para que las razones se sostengan, penosamente hemos tenido que reconocer. Para el efecto de que se lleven a cabo o se tutelen o garanticen derechos de la víctima, ¿no? Derechos de la víctima. Esto abre la oportunidad al contrainterrogatorio, o sea, al debate otra vez de la defensa, para efecto de, ahora sí, con el material suficiente, vamos a darnos. Me parece también que debemos ir avanzando en los órganos de la judicatura, en el sentido de que por ahí ya, si no mal estoy, leí una tesis que obliga en los casos en donde existe violencia, abuso sexual, a que el tribunal sea oficioso, porque en esa medida también una sentencia podrá dictarse con todos los elementos objetivos, si no, no hay nada para nadie. ¿Me explico? Y en ese sentido la respuesta sería, ante la duda, absolver. No hay más, ¿no? Creo que ahí no quiero anticiparme a un caso en concreto, pero creo que no puede primar la idea de es mujer y vámonos, porque finalmente en la mente del juzgador, del abogado, del operador jurídico, está el asunto de hay una duda, tengo que absolver. Y lo pongo simple. Hacía un ejercicio con los compañeros de un caso práctico que acabamos de terminar. Violación, ¿no? 2, 3 datos de prueba y, como ya lo dijo Ernesto Serrano, vinculación la sostiene. El ejemplo, que era un caso hipotético, pero que se da en la realidad, el imputado hacía uso de su derecho a declarar, y el imputado decía, ¿no? O dijo en vinculación, sí es cierto, sí sostuve relaciones sexuales, sí tuvimos relaciones sexuales, pero pero fueron consentidas, ella quiso. Híjole, en vinculación, ya lo dijo el maestro Serrano, aguante la vinculación, porque no estoy sometiendo al contradictorio nada, pero en etapa de juicio, de alguna manera, la defensa, ahí sí ya es técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio, tendría que mostrar o hacer caer en contradicción o que el órgano jurisdiccional en verdad dudara. Y ahora bien, repetir la intervención del acusado, para que el acusado suba al estrado y diga, sí sostuvimos relaciones sexuales. ¿Para qué me quedo callado si el dictamen médico legal me dice que hubo relaciones, si el examen en química me dice que coincide, ¿no? Que coincide el fluido corporal con el mío? ¿Para qué me quedo callado? Yo subo al estrado y digo, sí sostuvimos, pero fueron consentidas, y me sostengo como teoría del caso de la defensa, sostengo que así fue. Ahora, la dinámica de la relación, si es que hubo mechones de cabello, si es que hubo desgarros en la ropa, cada quien sabe cómo lleva su intimidad, ¿no? Y eso es algo que el juzgador tendría que explicar las razones del por qué sí o por qué no, atendiendo a la mecánica de los hechos. El ejemplo de nosotros era un ejemplo muy simple, muy claro. Habían sostenido relaciones sexuales dentro de un vehículo, un Tsuru. Bueno, insisto, no quiero decir cosas que no, pero el espacio de un vehículo compacto, ¿no? Como teoría del caso de la defensa podría yo decir, existió el desgarro de la ropa de la víctima porque el asiento del vehículo tiene un resorte que hizo que se rompiera. Me explico, pero hay datos objetivos en los que yo voy sumando el hecho de diluir el cargo de la fiscalía. Al final de cuentas, esta valoración, bueno, que ya concluyo porque no los he dejado hablar nada, pero creo que el tema de valoración, al final de cuentas, es el caso por caso, como ya lo dijeron ustedes mismos, atendiendo a las diferencias de cada uno de los sujetos que están contendiendo. Y qué importante, perdón, ya rápido, qué importante es la valoración, pero tomando en cuenta las dos esferas, lo técnico, la información, la capacitación, la formación tal cual,
pero también la persona que está haciendo ese análisis, la valoración que está haciendo la persona, o sea, qué perfil tiene esa persona, su contexto, cómo ha crecido, su educación, sus valores, su personalidad, creo que también influye mucho, por más que le quieras decir, mira, aquí están tus protocolos, aquí está como debes de valorar, creo que esa parte, no sé hasta dónde, no se toma en consideración, al menos no tanto como debería, o sea, ¿a quién colocas a analizar esa parte, más allá de lo que sepa, sino de lo que es? Creo que también ahí sería un tema bastante interesante. Sí, perdóneme, maestro Cervera, perdón, antes de que se me vaya la idea también, sí. Voy a pedir autorización en la oficina para compartirles estos temas de los cuales les hablo y a ver si en otra ocasión la coordinación nos permite discutirlas. Voy a pedir autorización, les voy a cambiar los nombres, por supuesto, es algo obvio, pero a ver qué comentarios les merecen, ¿no? ¿Qué comentarios les merecen? Porque creo que quizá con eso vayamos juntos entendiendo más, ¿no? Y sobre todo poder exponerles a los que nos ven, nos escuchan, si coincidimos o no, o también, ¿por qué no? En el ejercicio académico decir, no, maestro, esto usted completamente desacertado, o sea, esto no fue así, o hizo falta esto también, por supuesto, ¿no? Lo voy a hacer para ver si en futuras ocasiones. Ahora sí ya, adelante los demás, por favor. Silencio, maestro, ya te van a decir. Dice el maestro Cebada que él ya da su tema por visto. Ya, el examen fue para usted hoy. El maestro Cebada le preguntó, el maestro Cervera le preguntó y yo le pregunté. Creo que fue más sencillo que su examen profesional de maestría, maestro. No, es que es muy interesante, lo dominan. Creo que yo en lo particular aprendo mucho de la opinión y sobre todo las experiencias vividas que usted ha resuelto en ese momento. Y a mí me parece muy interesante, he aprendido algo, ¿no? Partimos de que a la mujer le creo. Ir a un examen ginecológico dice mucho para mí, ¿no? Perfecto. Eso sería muy interesante que la mayoría de los juzgadores lo aplicaran, maestro. Sí, fíjense que llevar. Se me olvidaba cuando dijo usted lo de la psicología del testimonio, agotando ya los minutos, si me permiten, ¿no? Cuando hablamos un poquito del testimonio, entrando un poco a la psicología del testimonio, cuando tiene que ver con menores, les comentaba que es un razonamiento que a mí me gusta ocuparlo mucho, por ahí ya me regañó un maestro que la domina y todo, pero bueno, se ve que solo ha estado en la cátedra y no en la experiencia, que es distinto, ¿no? Cuando uno combina los diferentes roles, amplía uno el panorama, ¿no? Por eso lo bonito de estar cada 8 días con los compañeros alumnos, con ustedes cada fin de mes, en la judicatura, o sea, nutre, ¿no? Pero no le hice mucho caso cuando me regañó. ¿Por qué? En temas de menores, usted lo ha de recordar, maestro Serrano, porque fue mi presidente en mi examen profesional, y yo sostengo, en cuanto al testimonio, cuando se trata de menores, es posible creerle o dotarle a un testigo de un elemento subjetivo. Me explico de la siguiente manera. Mi hijo cuando a veces entra, me ve y me dice, ¿estás enojado? No, ¿por qué? Es que tu cara. ¿Estás triste? No, porque es que tu cara, ¿no? Es que te escurre una lágrima, mira, parece que picaste cebolla, ¿no? Estás aquí. Entonces es de sentido común. Cuando se trata de asuntos de abuso, por ejemplo, de abuso sexual, llámese tocamientos, llámese violación, que una madre exprese en su testimonio elementos subjetivos de su hijo o de su hija. ¿Quién es la víctima? Yo lo vi triste, yo lo vi que dejó de hacer sus tareas habituales, y se arranca la defensa aguerrida y dice, es un elemento subjetivo que fluye a A mí me gusta tomar eso en cuenta porque es algo de sentido común. La familiaridad, el día a día, nos hace conocernos. ¿Explico? ¿No? Nos hace conocernos, nos hace saber que
que el maestro Serrano dice, no le voy a echar un torito, pero lo avienta, ¿no? O sea, nos hace ir sabiendo cómo somos, incluso en nuestro gesto. Y por eso es que en materia penal permea el principio de inmediación, ¿no? Es algo natural o es factible que el órgano de decisión advierta si no solo el nerviosismo de la primera vez que está prestando declaración de testigo o la víctima, ¿no? Sino de que se quiebre, que se enoje o que quiera matar al imputado, ¿me explico? Entonces, eso es algo que sí yo tomo también en cuenta como un ligero punto o como indicio que me dice que es cierto lo que le ocurrió al menor. Porque generalmente pasa mucho tiempo después cuando lo dice, ¿no? El menor entra en un dilema, eso quería yo agregar a su expresión, entra en un dilema porque quien le provoca el hecho es alguien de autoridad. Entonces el menor no sabe, moralmente hablando, no sabe si la desobediencia es mala o el hecho en sí mismo es malo. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, si yo desobedezco a una figura de autoridad, híjole, es un castigo. Si no me dejo tocar, es malo. Pero, ¿y si me dejo tocar, es bueno? ¿No? Pues me parece que, bueno, finalmente al caso por caso, es una gran tarea, es una enorme labor, sobre todo en este tipo de asuntos de naturaleza sexual, en donde me parece que hay que seguir explorando las herramientas, los protocolos, algunas sentencias internacionales, no sé, psicología del testimonio, ¿por qué no? Pero ya, cierro. ¿Es cuánto por ahora? Ya, califíquenme y me voy a descansar esta tarde. Adelante. ¿O ya nos vamos o qué? Maestro Cebada. No, hombre, siempre es un gusto escucharlo. El maestro Barbosa fue sometido a un riguroso examen, repito, ¿no? Hasta la moderadora cayó. Vamos a deliberar. En privado, vamos a deliberar en privado. Sí, ahorita regresamos con usted, maestro Barbosa. Aquí espero, nervioso. Pero creo que salió airoso, ¿no? Porque muy interesante el tema, muy interesante. Gracias, maestro. Maestro Cebada, ¿quería comentar algo? No, creo que agradecido por escuchar al maestro Barbosa. Siempre es importante también escuchar, ¿no? Y creo que hoy fue muy importante porque el aprendizaje es vasto y encantado. Ya creo que nos ganó el tiempo, ya son las 7, pero pues muchas gracias. Veremos si acredita o no acredita ahorita en la deliberación. Gracias, maestro Cebada. Sí, la verdad. Nos ha dado tiempo concluir un tema, Por ejemplo, hay otra tesis que yo veía y que me parece muy interesante, y es precisamente una tesis del 22 del 2016 de la 10ª época. Nada más leo el rubro rápidamente, que dice: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Ahí están 3 elementos muy importantes que, si los analizamos, un hombre no tendría nada que hacer si es aplicando ese rigor para resolver con perspectiva de género. Muy interesante. Ahí debemos de implementar algo para poder acabar un día un solo tema. Bien dijo el maestro Barbosa, puedo hablar 4 o 5 horas sin parar de este tema, porque lo apasiona como a todos el derecho, ¿no? Mi tocayo también, siempre aguerrido. Rosy hoy no tuvo palabras, la hemos dejado callada, muy bien, lo logramos. Entonces, pues ya no hay más que decir. Preparemos el próximo mes, si Dios quiere, estemos juntos otra vez. Me da gusto saludarlo. Rosy, aquí estoy atento. Gracias, maestro, muchísimas gracias. Maestro Cervera, ¿quiere comentar algo? Pues agradecer nada más al profesor Barbosa que nos haya compartido su experiencia. A mí me deja reflexionando sobre lo importante que es el prepararnos en este tema y entender lo difícil que puede llegar a ser enfrentarse a analizar todo este tipo de situaciones. Y finalmente, si lo viéramos desde un punto de vista legal, estamos tratando de
desarrollar y de dar un avance en este tema de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, como estaban mencionando. Entonces, pues nada, muy contento y muy agradecido con el maestro Barbosa de que nos haya compartido. Gracias, maestro. Maestro Barbosa, ¿algo más que quiera decir en esta tarde? No, la verdad es que, insisto, estos ejercicios siempre nutren, porque no solo a su servidor, sé que propuse el tema, todos lo vemos de una objetividad distinta, todos en algún momento operamos con este tipo de asuntos. Insisto, voy a pedir autorización para compartir el escaso material que el servidor tiene y poderlo discutir o comentar con los que nos ven y nos escuchan en otra ocasión, quizá entendiendo por qué las razones del Tribunal de Alzada fueron revocar una sentencia o por qué confirmarla, o por qué decir, híjole, aquí el juez de instancia estuvo mal, ¿no? El juez de instancia debió observar esto. Yo comentaba el otro día, maestra Rosy, ya para finalizar mi intervención, cuando nos hizo favor el maestro Samuel Nava de exponer su contenido mínimo de las sentencias. En los casos que importan, que implican violencia de género, ya no ni siquiera perspectiva con valoración, sino violencia de género, cuando se advierte violencia de género, una forma de reparación que ya prácticamente es de estilo en nosotros en la ponencia, es dedicar 2 cuartillas en la sentencia como forma integral de reparación y mandar a capacitar al juez. Cuando ha sido evidente que no observó o que incluso revictimizó. Se explican las razones. No observaste esto o revictimizaste. O también cuando se trata de menores. Porque ya lo dijo la Corte Interamericana. La misma sentencia forma parte de la reparación integral. Entonces, procuramos hacer ese señalamiento para que casos futuros no se repitan. Y de esa manera, bueno, ir avanzando. Y también eso demuestra empatía con las partes. No significa estar ni del lado del acusado ni a favor de la víctima, sino empatía con las partes, lo que es legal. Nada más. ¿No? Con esto ahora sí ya concluyo. Ya me voy. Después me dicen mi calificación, Muchas gracias. Antes de que nos despidamos, tengo un comentario de Connie Galán. Rapidísimo, dice: es importante interrogar y revisar minuciosamente a la víctima. Alguna vez me tocó certificar a una mujer de 20 años quien iba acompañada por su mamá y manifestó que su pareja arrastró, golpeó y violó a su hija. Al revisarla no se encontró lesión de ningún tipo. Cuando me dirigía con el MP para hacer entrega del certificado, me dice la mamá: como mujeres debemos apoyarnos porque los hombres son abusivos. Comento esto porque hay MPs que se aferran a una verdad inexistente. Necesita buscar las pruebas para vincular a proceso al supuesto violador, pese a los años que llevan desempeñándose como MP. Cometen errores. Vemos que algunos dictámenes psicológicos ya son manipulados. Es un tema que se presenta a discusión. Es un comentario de Connie Galán, que se le agradece mucho el comentario. De verdad, como siempre, les agradezco a todos y cada uno de los ponentes. ¿Alguien quería comentar algo más? ¿O no? Ok, no, pues de verdad les agradezco a todos y cada uno de los ponentes. Maestro Javier, pues bueno, ya que hizo por ahí el compromiso, ojalá que sí se pueda dar esa situación, que le puedan permitir por ahí los archivos, y bueno, si es que fuera así, pues poder retomarlo el próximo conversatorio del siguiente.